Hola hermanos, hermanas, bienvenidos al programa de recepción de sábado. Es para mí un gusto poder estar aquí con ustedes y espero que a través de la pantalla ustedes puedan recibir un caluroso abrazo de mi parte deseándoles un muy feliz sábado. Yo sé que muchos se encuentran ya en casa, otros de camino a casa, en el tráfico. No sé, donde sea que se encuentren, les agradezco porque están conectados a este programa y les quiero pedir que oremos para iniciar nuestro programa y para agradecer a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te agradezco porque nos has permitido llegar hasta este día, Señor, que es tuyo. Te agradezco por esta semana que nos has dado, que es la primera del año, Señor. Agradezco tus cuidados, las bendiciones que has tenido para cada uno de tus hijos, Señor. Muchísimas gracias. Y te quiero pedir que ahora que va a comenzar tu día, Señor, tú nos ayudes a aprender más de ti, nos ayudes a que cada mensaje que escuchemos el día de hoy o el día de mañana nos haga estar más cerca de ti, Señor, nos haga aprender más sobre ti y sobre todo nos haga tener un carácter más parecido al tuyo, Señor, para que podamos reflejar tu amor y todo lo que tú quieres hacia personas que no te conocen, Señor. Te pido, por favor, por todas las personas que están viendo este programa, Señor, que tú les cuides y les bendigas y cubras cada una de las necesidades que ellos tienen, Señor. Bendice este programa, Señor, y ayúdanos a tener un corazón muy parecido al tuyo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, también me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Débora y voy a ser yo la responsable, junto con un equipo, de los programas de recepción de sábado. Les voy a comentar quiénes son parte de este equipo. Tenemos a Jafet, que él estará dirigiendo la Escuela Sabática de Jóvenes. Tenemos a Ale Marín, ella nos está grabando los matinales para hacernos más fácil escuchar la palabra de Dios diariamente. Y las personas directamente que van a estar trabajando conmigo en estos programas pues son Basti Pérez y Rubén Espinosa, hermanos. Nosotros como equipo comentamos que nos gustaría que hermanos que no participen tan recurrentemente o los hermanos que siempre quieren participar se acerquen a nosotros y nos digan, no sé, yo quiero dar la bienvenida, yo quiero dar un canto especial, yo quiero participar en la dinámica que tienen o yo quiero dar un tema que me parece que es de interés para jóvenes o para los adultos que se conectan. Hermanos, siéntanse con total libertad y confianza de acercarse a uno de nosotros o conmigo directamente. Voy a dejar aquí mi número para que puedan mandarnos un mensaje y nos apoyen. La Iglesia Central es una iglesia sumamente grande que tiene gente muy talentosa, entonces me daría mucho gusto que toda la iglesia trabajara y se pudieran unir a nosotros para hacer estos programas de mayor calidad, con un mensaje bonito, con algo que nos deje una reflexión importante y sobre todo seguir trabajando para el servicio de Dios. La iglesia debe trabajar. Entonces, hermanos, ya saben, se pueden comunicar con alguno de nosotros y con gusto les vamos a dar oportunidad de participar en estos programas. Solamente les quiero pedir que lo hagan con tiempo porque supongamos que hoy es jueves y me mandan un mensaje de que quieren participar en el programa de el día de mañana viernes, pues va a ser un poco imposible darles el espacio. Si lo hacen con tiempo, con mucho gusto se los vamos a brindar.
Y a continuación vamos a pasar un himno que yo los quiero invitar a que cuando vean estos himnos ustedes canten en sus casas. Sé que a lo mejor no todos les agrada, pero en mi casa también cantan, en la casa de la directora de Conquis, en la casa del pastor también canten. Entonces, de alguna forma, pues todos juntos estamos alabando el nombre de Dios. Así que les dejo con el siguiente canto y espero que lo canten y alaben el nombre de Dios. Feliz sábado, hermanos. Muy buen día, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos están viendo. Tenemos esta nueva sección que se llama Conociendo a. Y en esta sección tú te vas a dar cuenta sobre los gustos, sobre las características de algunas de nuestras queridas familias de la Iglesia Central. Y estamos con la familia Lara González. Así que muy bienvenidos, hermano Memo, hermana Eliasud, Dios me los bendiga, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Sí, muy bien. Bueno, pues si les parece, vamos a empezar con esta dinámica. ¿Están listos para sudar conmigo? ¿Están listos para divertirse un rato conmigo y la iglesia les pueda conocer? Y de esta manera, entonces, podamos romper un récord. Lo primero que a ustedes se les venga a la mente, el asunto es ver si lo podemos hacer en 2 minutos. Así que tú ahí en casita, tómanos el tiempo, pon tu cronómetro, ojalá y podamos hacerlo en 2 minutos. Vamos a empezar. Lugar de nacimiento. 23 de abril. Ay, Ciudad de México. Ya me equivoqué. Ciudad Obregón, Sonora. Amén. De eso se trata, Ya que ves, nos ya ves. conozcamos, no se preocupen. Fecha de nacimiento. 23 de abril. 1 de noviembre. Fecha de matrimonio, hermano Memo.
9 de abril del 2006. Lugar más bonito que han conocido, maestra Iliasú. Puerto Vallarta. Himno favorito del hermano Memo, hermana Iliasú. No se pasó. Himno favorito de la maestra Iliasú, hermano Memo. El 242. Ok. Versículo favorito del hermano Memo, maestra Iliasú. ¿Versículo favorito? Ajá, del hermano Memo. Juan 14, 23. Okay. Creo que ustedes están viendo cómo se conocen ellos. El asunto es que los conozcamos nosotros también, mis queridos hermanos. Personaje bíblico preferido de el hermano Memo, hermana Iliasú. ¿Cuál, perdón? Personaje bíblico preferido del hermano Memo. Moisés. De la maestra Iliasú, hermano Memo. Elías. ¿Ok? ¿Qué es más fácil? ¿Ser padre, ser maestro o ser esposo? Esposo. ¿Qué es más fácil? ¿Ser esposa o ser maestra? Maestra. ¿Ok? Un consejo para los jóvenes en una frase. Ama a tu prójimo. Hermano Memo. Que amen a su esposa y la comprendan. No la Ok. traten de entender. ¿Qué tiene la Ciudad de México que no tengan otros estados? Donde vivimos, seguridad. Sí. La siguiente frase, complétenla. La Biblia en mano y... El corazón. Ok. ¿Qué prefieren? ¿México o algún otro país? México. México. ¿Dónde les gusta vacacionar como familia? La playa. La playa. ¿Qué es más bonito? ¿Norte o centro de la ciudad? Centro de la ciudad. Centro. ¿La Biblia o escuchar música? La Biblia. ¿Qué le viene a la mente al escuchar Iglesia Central? Amigos. Sentido de pertenencia. Ok. ¿Cuál es, como familia, el asunto o desafío más grande que han vivido? El saber que no íbamos a poder ser padres. ¿Cuál es su sueño como familia? Llegar al cielo. ¿Cuál es su libro preferido? La Biblia. Ok. Sí, la Biblia, pues sí. La Biblia. Bebida preferida del hermano Memo, hermana Eliasú. El agua de cebada. De la maestra Eliasú. El agua de limón. Comida preferida del hermano Memo. Chile relleno. Comida preferida de la hermana Eliasú. Huevos estrellados. Ok. ¿Qué hace el sábado después de ver el sermón? Descansar conforme al mandamiento. Ok. ¿Cuál es el desafío más grande de la iglesia hoy en día, según ustedes? Mantener la fe. Ok. ¿Cómo mira Dios a Eliasú? Como una hija obediente, amorosa y que siempre guarda los principios de él. ¿Cómo mira Dios a Memo? Como un seguidor suyo fiel y comprometido. Ok. ¿Qué te enseña tu matrimonio diariamente? Mi relación con Dios. Que los detalles son importantes. Ok. ¿Qué significa el nombre de Guillermo para Eliasú? Persona importante en mi vida.
¿qué significa el nombre de Eliasú para Memo? Una persona que está conmigo, que me ama y me cuida. Terminemos. La familia Lara González es. Muy amada por Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no sé cuánto tiempo habremos hecho. Ustedes lo tomaron ahí en casa. Esta sección se tituló Conociendo a las familias de nuestra iglesia. Dios les bendiga. Gracias por haber estado en esta sección con nosotros. Continuamos en este programa. Bendiciones. Gracias, hermana Eliasú. Gracias, hermano Memo. Al contrario, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Determinado, Él carga su cruz, sobre sus hombros el precio del amor. Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir. Clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló. Inmenso sacrificio de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vean tu
Hola querido hermano, hermana. Dios bendiga a cada uno de ustedes. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Jeremías. Vamos a ir al capítulo 15. Vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Jeremías capítulo 15, versículo 19 y 20. La palabra del Señor dice así. Tengo la Biblia acá, así que voy a leer. Leamos la palabra del Señor. Dice, entonces dijo así el Señor, si te vuelves, yo te restauraré, y en mi presencia estarás. Si apartaras lo precioso de lo vil, serás como mi voz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Yo te pondré para este pueblo por muralla de bronce, inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, dice el Señor. Lindo texto, vamos a leerla a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad de conversar acerca de tu palabra, de leerla. Te queremos pedir que tú nos acompañes, que nos guíes, que estés con nosotros. Y Señor, permítanos entender a través de la vida del profeta Jeremías qué plan tú tienes para nuestras vidas. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, querido hermano, esta lectura que hemos acabado de leer puede que suene un poquito incompleta porque hay que conocer el contexto de lo que está pasando en estos versículos 15, en estos versículos del capítulo 15, versículos 19 al 20 del libro de Jeremías. Yo te voy a ayudar a recrear un poquito lo que acabamos de leer y de allí vamos a sacar una experiencia, un aprendizaje para nosotros. Jeremías 15, 19 en la Reina Valera dice de esta manera, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué está pasando en este texto? Para poder entender, permíteme hablarte un poquito de la vida del profeta Jeremías. Jeremías vivió en un tiempo difícil, así como nosotros vivimos en un tiempo complicado, en un tiempo difícil. Y no escapó a muchas de las realidades que nosotros de manera distinta estamos viviendo hoy. Jeremías también las vivió. Jeremías vivió en el siglo 7. Estamos hablando de los años 670 antes de que Jesucristo viniese a esta tierra. Durante ese periodo del profeta Jeremías, hubo 50 años de una decadencia política. Estaba reinando uno de los reyes más difíciles, más pecadores y depravados de la historia bíblica. Estaba reinando el famoso rey Manasés. Y Manasés, en lugar de representar a Dios para el pueblo, lo que hizo fue que llevó al pueblo ante los dioses falsos, a la idolatría, a adorar a Baal. Eso trajo como consecuencia que el pueblo, la nación de Judá, la nación hebrea, viviese una vida en constante depravación y en una caída en espiral hacia la inmoralidad y hacia una degradación social. En ese tiempo vivió el profeta Jeremías. Por otro lado, de manera cultural había un cambio. Habían poderes que se estaban levantando. Estaba por un lado Egipto, que era la potencia en aquel tiempo. Es como si nosotros estuviésemos hablando hoy en nuestro tiempo, hablando de Estados Unidos o quizás de Rusia o China, que son las grandes naciones que se están disputando la hegemonía financiera del mundo, el dinero. Aunque sabemos que Estados Unidos quizás no tenga tanto dinero como los demás porque está bien endeudado, pero sí tiene el ejército más grande del mundo. Había situaciones en el tiempo de Jeremías donde las naciones, Egipto y Babilonia, se estaban disputando el control mundial, la hegemonía mundial.
Jeremías estaba viviendo en medio de ese contexto de vida. No era fácil, no era sencillo. Había mucha incertidumbre, había muchos cambios. Llegó un rey llamado Josías, quien empezó a reinar a partir de los 8 años después que ajusticiaron a Manasés. Y este rey, durante sus 8 años, a partir de los 8 años de edad, imagínense un niño en el trono, quien gobernaba era su madre y los sacerdotes que querían hacer lo correcto y traer al pueblo de Dios, traer al pueblo de Dios nuevamente de regreso a su Dios, a que tenga esa relación que tenían antes con Dios. Pero este muchacho, Josías, el rey, a partir de los 16 años declaró, ya teniendo pleno conocimiento y habiendo sido entrenado y enseñado por su madre, por los sacerdotes, para que pudiera reverenciar a Dios y que entendiera que Dios es todo para el ser humano, este muchacho decidió seguir los caminos de Dios y trajo una gran reforma espiritual al pueblo. Sin embargo, tenemos en el registro histórico, en la Biblia, que Josías murió tristemente, prematuramente a través de un conflicto, de una guerra. Pero Jeremías estaba viviendo en ese tiempo y es en ese periodo, en el año 627 aproximadamente, donde Jeremías es llamado al ministerio profético. Es decir, Dios llama al profeta, llama al niño, 13 años, Jeremías, y le dice, ven que yo quiero que tú declares mi palabra al pueblo. Recuerden que Dios llamaba a un profeta para que este profeta sirviese como un portavoz del mensaje divino. Dios declara su voluntad a los seres humanos. Y en aquel tiempo lo hacía a través de los profetas. En este tiempo Dios te habla a ti y a mí de manera directa. ¿Y dónde empieza Dios a hablar? En la Biblia. Es importante que usted recuerde esto, porque muchas personas dicen que escuchan a Dios, que sueñan con Dios, que Dios le da sueños, revelaciones. Sin embargo, en su vida personal se mantienen muy lejos de la palabra de Dios y de una relación con el Señor. Entonces, es difícil poder precisar, poder entender quién está hablándonos sin nosotros tener un conocimiento previo de cómo Dios habla, cómo Dios se comunica con el hombre. Es importante leer las Escrituras. Por lo tanto, hablando de Jeremías, Jeremías es llamado al ministerio profético cuando tenía 13 años de edad. Y Dios le dice al profeta algunas cosas difíciles. No sé cómo reaccionarías tú si te la dicen hoy. Si Dios te dice que no hagas esto. Dios le dice a Jeremías, no tengas novia. Por ende, no tengas esposa en medio de este pueblo. Jeremías era de Anatot, una ciudad pequeña. Dios le prohibió al profeta tener esposa, tener hijos, porque Dios sabía cuál iba a ser el resultado final del camino que estaban llevando los hijos de Dios, se habían apartado de él. Dios le prohibió prácticamente una de las cosas que nosotros como seres humanos nos gusta, o sea, pensamos que es parte de la vida, que es parte de nuestro existir, tener una familia, reproducirnos, tener hijos y enseñar a esos hijos, dejar un legado para ellos. Dios le dice al profeta, eso no vas a tener. Imagínese llamando a un niño a partir de los 13 años y cuando ya está joven, ahora Dios empieza a quitarle o a prohibirle cosas. Aparentemente nosotros vemos o podemos pensar que era un proceso injusto de Dios, pero si leemos el resultado final en la historia de Jeremías y la historia del pueblo, nos daremos cuenta que era preferible no haber tenido ni esposa ni hijos en ese tiempo. O sea, Dios siempre que dice algo, lo dice porque conoce el futuro. Dios conoce el final desde el principio y Él sabe cuáles son las cosas que nos van a ayudar a nosotros a seguir hacia adelante y sufrir el menos dolor posible en una tierra de tanta incertidumbre y de inseguridad. Que Dios le dice, no tengas esposa, no tengas hijos, no compre casa en esta tierra, porque ya será destruida. Jeremías comienza entonces a dar el mensaje divino. Empieza a hablarle al pueblo acerca de Dios. Jeremías empieza a decir las visiones que Dios le da. Recuerda que un profeta era llamado por Dios para decirle al pueblo el mensaje que Dios estaba mandando al pueblo. Era alguien que hablaba en lugar de Dios ante los seres humanos. Eso hacía Jeremías. Entonces Jeremías empezó a darle mensajes al pueblo.
Al principio te mencioné de que vivió en un tiempo difícil, Jeremías. Un tiempo difícil porque había dificultad política, la política no servía, era un sistema degradado y rebajado que buscaba simplemente la satisfacción humana del personaje y no ayudar al pueblo, parecido al tiempo de hoy, ¿verdad? Que hace contraste, donde los políticos simplemente buscan algunas, vamos a decir, algunas preferencias personales y se olvidan del pueblo. También Jeremías vivió en un tiempo donde la religión había sido corrompida. Estaba viviendo en un tiempo donde religiosamente no se sabía mucho dónde estaba la verdad. Interesante, ¿no? El pueblo de Dios sin conocer exactamente cuál era la verdad. Jeremías le tocó vivir en ese tiempo de degradación. Y cuando Jeremías empieza a dar el mensaje de Dios, con él pasaron muchas cosas. Número uno, el pueblo no aceptaba lo que Jeremías le decía de parte de Dios. El pueblo estaba rechazando abiertamente el mensaje profético. Parecido al tiempo de hoy, que la gente rechaza el mensaje de salvación. Tristemente, la gente, cuando Jeremías daba sus mensajes, la gente no le hacía caso. Se burlaban de él. Mira, Jeremías experimentó burla. Se reían de su mensaje. ¿Y por qué se reían de su mensaje? Dios le decía al profeta Jeremías que Babilonia, los vientos del norte vendrían y iban a invadir la tierra de Judá, que iba a haber una matazón, que iban a matar mucha gente, que iba a padecer el pueblo, que iban a ser esclavizados por Babilonia. Pero el pueblo prefería creer y apoyarse en Egipto. En aquel tiempo se utilizaba que el pueblo que no tenía un ejército le pagaba a otro país que tenía ejército para que los cuidara. El pueblo de Israel, Judá, se apoyaba en Egipto. Pero Dios le decía a través del profeta Jeremías, no se apoyen en Egipto. Babilonia va a venir y los va a invadir. Es decir, el rey Nabucodonosor va a venir y va a derrocar el poderío egipcio. Pero el pueblo quería vivir en su idolatría y quería seguir viviendo y disfrutando los placeres que Egipto proporcionaba para el pueblo. Por lo tanto, el mensaje de Jeremías era contradictorio a lo que el pueblo quería. Queridos, y muchas veces el mensaje divino, la palabra de Dios, va a ser contradictorio a los deseos del hombre, porque Dios quiere dar bendición, salvación, quiere corregir el camino del ser humano. De hecho, Pablo lo dice en 1 Timoteo, que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir, para instruir al hombre en toda buena obra. Pero como el pueblo quería seguir viviendo en la condición en que estaba, no hacían caso a la palabra de Jeremías. Por ende, ¿qué hicieron con el profeta? Lo maltrataron, lo humillaron, lo apedrearon, le colocaron la yunta de un buey sobre sus hombros y así anduvo Jeremías en el pueblo por varios días con esa yunta de buey. Lo echaron en una cisterna, dice la palabra. La verdad es que la cisterna era un pozo séptico y hubo uno de los eunucos que le dijo al rey que al profeta lo habían echado para morirse en un pozo séptico. Así que el rey mandó a sacarlo y a ocultarlo y el eunuco sacó a Jeremías de la cisterna y lo sostuvo con pan durante unos días, pan y agua. Jeremías vivió un tiempo difícil. Imagínense, no era fácil para Jeremías salir a hablar al pueblo y ya Jeremías sabía cuál iba a ser la reacción del pueblo. Y es aquí donde se escriben estos versículos que acabamos de leer. Vamos a volver al capítulo 15 de Jeremías, vamos a leer el versículo 16 y vamos a leer el versículo 17. Tengo mi Biblia acá. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 16. Cuando se presentaban tus palabras, está Jeremías hablándole a Dios. Yo las comía, yo las leía, la escudriñaba porque quería saber, ¿verdad? Y comía tus palabras. Eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Nota cómo Jeremías empieza a hablarle a Dios, empieza a hablarle en pasado. Es decir, cuando las palabras del Señor venían a Jeremías, Jeremías aprovechaba con gusto, las comía, como cuando tú y yo nos toca comer pupusas o quizás esos tamalitos que son riquísimos, ¿no? Yo estuve allí en Ciudad de México
y me tocó comerme un machete como de este tamaño. ¡Wow! ¡Qué ricura! Y después que me dan el machete, entonces me invitan a comerme un plato de sopa. Digo, yo pues que ya no me cabe más. Y me ponen un vaso de Jamaica al lado. Digo, pero es matarme que quiero. Y viene la hermana y me dice, pastor, aquí también tengo horchata. Dije, no, hermana, ya con este machete, imagínese, ¿y cómo le entro a un sope? No, no me cabía, ¿no? O sea, Jeremías estaba así, veía la palabra de Dios y la comía con gusto porque era buena. Pero luego empieza a decir, eran para mí el gozo, eran el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Dice el versículo 17, no me senté en la asamblea de los que se divierten, ni me regocijé a causa de tu mano. Solitario me senté. O sea, Jeremías está diciéndole a Dios, yo me aparté de todos aquellos que andaban en libertinaje, divirtiéndose, alegrándose. A causa de tu palabra, a causa de tu mano, de tu llamado, yo me senté solo, solitario, porque de indignación me llenaste. Es decir, el yo disfrutar tu palabra, el aprenderla, ahora me llenó de indignación. Por eso estoy solo, dice Jeremías. Porque yo no comparto con el pueblo. El pueblo no comparte conmigo. Para el pueblo, tu mensaje es un rechazo. Y como yo soy el mensajero, me rechazan a mí. Jesús lo dijo, ¿verdad que sí? Que padeceríamos persecución por causa de su palabra. Aquí está viviéndolo el profeta. Dice el versículo 18, porque es mi dolor perpetuo y mi herida incurable. Dice Jeremías preguntando al Señor, ¿por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable? Que rehúsa sanar. Sigue diciendo el versículo 18, serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en las que no se puede confiar. Jeremías, por la situación que está viviendo, ya está incluso hasta dudando de Dios. Y déjame decirte una cosa, llega un momento en nuestras vidas que por el mensaje, al no ser del agrado de mucha gente, a la gente clasificarnos y etiquetarnos y ponernos en un lugar, nosotros sentimos el dolor del rechazo de otro ser humano. Y hay algo que hay que entender aquí. Siempre que un ser humano busque a Dios y tenga su espíritu con Dios, va a estar unido contigo. Cuando un ser humano no quiere nada con Dios y su espíritu no está con Dios, entonces no va a estar unido contigo. Porque no hay relación entre la luz y las tinieblas. Los que están en Jesús están en luz. Los que no están con Jesús están en tinieblas. Así que necesitamos entender esta verdad. Porque a veces nuestra fe, nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual se ve afectada por el rechazo de otras personas. E incluso, como nosotros pensamos que tenemos que dejar de disfrutar muchas de las cosas de la vida, nos sentimos indignados y pensamos que la palabra de Dios, en lugar de darnos, lo que hace que nos quita. Querido, déjame decirte algo. La Biblia dice muy claramente que las cosas de este mundo, la vanagloria de la vida, pasará. Y que lo que va a quedar para siempre, permanentemente, es la palabra de Jehová. Entonces, si tú y yo sabemos eso, de antemano, estamos sabiendo cuál será el final de las cosas. Y yo reconozco, porque a mí me ha pasado y soy pastor, cuando un hermano me rechaza, cuando la iglesia no está cómoda conmigo, o cuando hay una familia que tiene algún malestar, se duele el corazón. Es cierto, somos seres humanos. Pero por encima de eso, nosotros tenemos que pensar si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Si estamos con Dios o no estamos con Dios. Y después de ese análisis, si tú encuentras que estás con Dios y que estás en lo correcto, pide a Dios que te dé paz en tu corazón. El profeta vivió esa situación y nosotros también la vivimos hoy. ¿Por qué razón? Porque somos seres humanos. Y la realidad es que el ser humano fue hecho para vivir juntos en armonía, pero la armonía en la vida humana se rompió desde que entró el pecado. Así que ahora solamente aquellos que están en el mismo canal, corriendo en el mismo espíritu, son los únicos que pueden tener comunión. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, hay comunión entre luz y luz. Pero con las tinieblas no hay comunión. Así que hermanos y hermanas, ustedes tienen que entender esto. Posiblemente ustedes están viviendo ahora
situaciones difíciles, posiblemente están siendo rechazados, posiblemente están solos, se sienten solas, posiblemente se sienten olvidados, posiblemente no se encuentran en este mundo, están desubicados porque ustedes tienen una fe, una corriente de pensamiento diferente a la que tiene el mundo, pero créame, usted que está en Cristo está en lo correcto. La Biblia nos dice claramente, Jesús dijo, confiad, yo vencí al mundo, y nos exhorta a nosotros diciéndonos, al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo nos espera en el cielo y espera que nosotros seamos vencedores en esta tierra. Y son todas estas cosas que nos atribulan. Así que vive una vida no basada en tus sentimientos ni en tus emociones. Vive una vida basada en la razón de la palabra de Dios, el mensaje que has creído. La respuesta que Dios le dio al profeta entonces fue la siguiente. Dice, entonces así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué le está diciendo Dios en este texto? Pues sencillo. Dios le dice, si te convirtieres, la palabra convertirse allí es un arrepentimiento, es un cambio de conducta. ¿Por qué el profeta necesitaba arrepentirse? Porque ya no quería seguir hablando de Dios, ya no quería seguir dando el mensaje profético, quería abandonar la fe. Y Dios le dice, Jeremías, estás mal, necesitas arrepentirte. Y si lo haces, si cambias de pensamiento, si cambias de actitud, hermanos, cuando algo no nos sale bien, lo primero que nosotros pensamos hacer es cuitear de la fe. Porque atribuimos a Dios lo que nos está pasando. Pero entiende que las cosas que nos están pasando, siempre y cuando no sean el resultado de nuestras malas decisiones, cuando son simplemente cosas de las circunstancias por la fe que tenemos, Dios ha de añadir bendición sobre eso. Es ahí donde la palabra nos dice que no ha venido ninguna tentación que sea sobrehumana, que nosotros no podamos resistir, pero que fiel es Dios que nos dará con la tentación, nos dará una salida. Y Pablo dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una expectativa más grande de gozo, de gloria. Es decir, que lo que nos está pasando ahora puede convertirse en gloria para el Señor si tú y yo lo entendemos. Dios le dice al profeta, arrepiéntete. Esa no es la actitud que debes tener. Dios le dice, si tú te arrepientes y cambias de actitud, ya no decir, ya no voy a predicar, ya no voy a seguir tu mensaje, sino decir, sí Señor, aquí estoy al pie del cañón, manda tu profecía, revela tu palabra y yo voy a seguir. Entonces yo te restauraré. Restaurar aquí es colocarlo en la posición privilegiada donde estaba Jeremías. Y tú me dirás, privilegiada, a un hombre que se le dijo, no te cases, no tengas hijos, no compre casa en esta tierra. Sí, era un privilegio. Dios le estaba evitando el sufrimiento de ver a sus hijos morir por la guerra, por la invasión babilónica y quizás a su esposa. O quizás morir Jeremías y dejar huérfano a sus hijos y viuda a su esposa. Dios estaba anticipando la situación que venía para el pueblo. Yo te restauraré y delante de mí estarás, dice el Señor. Y luego dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, serás tú quien hables por mí. Tu boca, tus labios pronunciarán mi palabra. Pero Dios le dice en esta frase, si entresacares lo precioso de lo vil. Recuerda que estamos leyendo en el versículo 19 de Jeremías capítulo 15. Lo vil es lo bajo, lo ruin, lo que está en el suelo, lo que no tiene valor. La palabra de Dios no es baja ni es vil y sí tiene valor. Jeremías, al decir no soy profeta, estaba tirando la palabra por el suelo. Pero Dios le dice, aprende a distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno. Queridos, si existe algo que es bueno es la palabra de Dios. Cuando Jesús predicó su mensaje en Juan capítulo 6, que la gente no lo aceptó, los discípulos se fueron. Y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿usted también quiere irse? Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. La palabra de Dios es vida. Así que Jeremías necesitaba distinguir entre el mensaje de la gente que quería apoyarse en Egipto, una nación que no iba a favorecer al pueblo, y apoyarse en la palabra de Dios diciendo, Babilonia va a invadir, pero yo voy a guardar, voy a cuidar a los que se mantengan fieles al mensaje.
Sacar en lo precioso de la palabra de Dios es bueno, porque nos da aliento, nos da esperanza, nos da seguridad, nos da paz en un mundo tan caótico. Y entonces luego Jesús termina diciéndole, Dios le dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Queridos, y ahí está una de las lecciones grandes de este momento. La gente debe llegar a ser como nosotros y no nosotros como ellos. Lo que Dios le dijo al profeta es, el pueblo es idólatra y se ha apartado de mí. Si tú dejas el ministerio profético y sigues como ellos, te estás haciendo igual que ellos, un idólatra, me estás abandonando a mí. Pero si tú sigues conmigo, ellos deben de aprender de esa actitud. Tienen que ser como tú. Recuerda que Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y es que eso, el modelo perfecto para el hombre, para la mujer es Cristo. Hay muchas mujeres que quieren que su marido sea como el marido de la vecina o como el de la hermana o como el que sale en el televisor. Buscan un modelo humano que también es defectuoso, simplemente que tiene una apariencia, una cara, pero todo ser humano es pecador, todo ser humano es pecador. El modelo perfecto es Cristo. Por lo tanto, a quien debemos de parecernos es a Cristo. Jeremías, al ser profeta y hablar por Dios, tenía un parentesco con Dios, buscaba asemejarse a Él. Y de hecho, uno de los fines de la salvación es que el mismo Jesús dice que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿A quién seremos transformados? A la imagen y a la semejanza de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere, reproducir su carácter en nosotros. Y nuestra iglesia habla mucho de que para llegar al cielo tendremos que tener el carácter de Cristo. O sea que el modelo a seguir es Cristo. Dios le dice a Jeremías, no te conviertas como ellos son. Ellos deben de convertirse como tú, un hombre, una mujer que tienen la capacidad de escuchar mi voz, de hablar, de dar el mensaje de lo que yo le digo, de estar en comunión, porque el profeta tiene comunión con Dios, relación con Dios. Tú y yo necesitamos tener relación con Dios. Y Dios le termina diciendo, y yo te pondré sobre este pueblo como ciudad de bronce, como muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no podrán contra ti. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Sabe qué le dijo Dios a Jeremías? Porque los muros en aquel tiempo eran de madera y ladrillo y se quemaban al fuego. Pero muro de bronce no se quema con el fuego. Dios le está diciendo, yo te voy a poner de tal manera que tú vas a prevalecer. Aunque se levanten contra ti con el fuego, aunque te insulten, tú vas a permanecer porque yo estoy contigo. Dios le dijo también a Josué, yo estoy contigo. Y a ti hoy Dios te dice, yo estoy contigo. Así que mi querido hermano y hermana, espero que el Señor esté contigo en este momento, que pueda bendecirte. Y recuerda, si piensas que tu vida no fue fácil, mira la vida de Jeremías. Si piensas que la fe te ha complicado, mira la vida del profeta. Si piensas que el cristianismo no tiene sentido, mira la vida de Cristo. La Biblia nos dice que Cristo menospreció el vituperio, que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Isaías nos dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Si hubo alguien que sufrió, fue Jesús. Y Jesús conoce el sufrimiento y sabe que en algún momento quizás toque nuestras puertas, pero Él ha prometido darnos paz en medio de la tormenta. Él ha prometido estar con nosotros. Él le dijo a su Padre, Padre, no te pido que lo quites del mundo, que lo aísles en una burbuja. No, solo te pido que tú lo cuides del mundo. Que por difícil que sea la situación, ellos puedan saber que tú y yo, que el cielo, que el Espíritu Santo, que los ángeles, estamos luchando para darle una mejor vida. El profeta Jeremías, al final, vio la invasión babilónica, vio cuántos de sus compañeros que rechazaron el mensaje murieron y perecieron, vio cómo el mismo rey fue llevado cautivo a Babilonia, pero cuando llegó el general babilónico, le preguntó, ¿tú eres el profeta? Le dijo, sí. Mandó cuidar de él y lo mandaron a otro lugar y Jeremías compró tierra y quedó habitando allí, orando al Señor, intercediendo por el pueblo. Si tú confías en la palabra de Dios, permanecerás para siempre. Si dejamos la palabra de Dios, ¿qué pudiera pasar? Sabemos el resultado. Lo mejor es estar con Dios. Así que te invito para que tú puedas reflexionar. Y si en algún momento has visto más la desgracia, la situación difícil de lo que presenta la fe, ahora te invito para que puedas contemplar la gloria
futura, para que puedas contemplar lo bueno que es estar en Jesús. Y esa imagen de gloria, de bueno, te va a ayudar a seguir hacia adelante. Dios te bendiga, Dios esté contigo. Permíteme orar. Señor, bendiga a cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ayúdale. Hay muchas personas que se han desanimado de la fe. Hay muchas personas cuiteando. Hay muchas personas que andan buscando paz. Y hay otras que están creciendo espiritualmente en Jesús, que están viendo cómo tu palabra se cumple y están confirmando el pacto que tú hiciste en sus corazones. Bendiga a cada uno de ellos en su situación particular. Y Señor, salve al que tiene que salvar, restaure al que tiene que restaurar, dé salud al que tiene que dar salud, sanidad a los que necesitan sanidad. Padre Santo, que al igual que Jeremías decidamos permanecer contigo, no importa lo que pase en esta tierra. Alabado sea tu nombre, Señor. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bye bye.